Bendiciones. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo así como por fuego. Estos son unos pasajes que hemos venido observando en algunas enseñanzas anteriores. Y aquí continúa el versículo 16 introduciendo un concepto muy importante, que es el que hoy vamos a tener en cuenta. Dice en continuación a lo que estaba leyendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Entonces este es un concepto muy importante que está en ese contexto del tribunal de Cristo, que está en ese contexto de aquel día en el cual tendremos que dar cuenta. ¿Y cuál es el concepto? En que nosotros somos el templo de Dios y que Dios mora en nosotros y que ese templo es santo. Recordemos la primera figura de ese templo, que fue el santuario o el tabernáculo de Moisés, allá en Éxodo 25, versículo 2, donde Yahvé, nuestro Dios, habla a Moisés diciendo que le dijera a los hijos de Israel que tomaran ofrenda, de todo varón que diere de su voluntad, de su corazón, que oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias, incienso, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y dice el Señor, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Qué precioso aquí nuestro Dios, como Él tiene la intención en su corazón de habitar en medio de su pueblo y de permitir que haya un trabajo conjunto, no solamente Él haciendo todas las cosas, sino proveyendo y también encendiendo el querer como el hacer en las personas, porque esas ofrendas se daban de la voluntad, se daban del corazón y era un trabajo en comunión, era un trabajo como cuerpo, era un trabajo en equipo. ¿Para qué? Para levantar un santuario para el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor habitara en ese santuario. Y claramente esto era una figura que el Señor estaba estableciendo con su pueblo de Israel para una realidad que se iba a cumplir en tiempos cercanos, ¿sí? En Hechos 17:24 dice que aquel Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué precioso el Señor. Como bien lo decía Salomón cuando levantó el primer templo,
que era la figura que precedía al tabernáculo. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sí, es verdad que el Señor es grande, es verdad que el Señor no puede ser contenido en un santuario, no puede ser contenido en una casa edificada, que no habita en templos hechos por manos de hombres. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué precioso! Y dice el Señor: ahí yo habito. Cuando analizamos esa palabra de habitar, es permanecer, es estar ahí, haciendo dando vida a ese lugar, ordenando ese lugar, trabajando en ese lugar. Habita, Él habita ahí, es algo muy precioso. Entonces Él habita ¿con quién? Con el quebrantado, con el humilde de espíritu. Entonces, ¿para qué se había creado esa figura del templo? Porque recordemos que hemos iniciado leyendo que nosotros somos el templo de Dios, donde habita su espíritu. Entonces estamos analizando algunos aspectos del templo y de la primera figura del templo, que fue el tabernáculo de Moisés. Y el primer templo erigido es el templo hecho por Salomón. Y el segundo templo fue el que terminó Herodes. Y no ha habido más sino ese primer templo y ese segundo templo. Entonces vemos que en ese templo el Señor habitaría. En ese templo también, como lo vemos en Primera de Reyes 8, oímos al Señor y también el Señor nos oye y también perdona. Entonces es algo muy precioso. Ese es el lugar de la morada del Señor. También vemos que en el templo servía para los sacrificios. En Éxodo capítulo 29, versículo 42, viene hablando de los sacrificios que se hacen en la mañana y que se hacen en la tarde, y de los corderos que se ofrecen y demás aspectos de los sacrificios. Dice en el versículo 42, todo esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Yahvé, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Allí me reuniré y ese lugar será santificado con mi gloria. Entonces es un propósito muy hermoso. Es un propósito muy completo, muy perfecto. Y este tabernáculo y este templo tenía 3 secciones en las cuales se dividía toda esta distribución. Y la primera es un atrio. El atrio es como un patio, como una parte exterior, que era donde se hacían los sacrificios. Después seguía un recinto que se llamaba el lugar santo. Y después, aún más adentro, en ese recinto, se encontraba otro recinto que era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y se llamaba el lugar santísimo porque allí habitaba la presencia del Señor. Allí era donde se encontraba uno con la presencia del Señor, con su santidad.
con su pureza. Por eso no era un lugar santo, sino era un lugar santísimo, porque era Él mismo estando allí, ¿sí? Su presencia estando allí. Era Él estando allí. Y dice la palabra que Dios es espíritu. Y dice la palabra que el hombre tiene un espíritu y es posible que haya una unión en espíritu con nuestro Dios. Y que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el ser humano, los hijos de Dios, tienen un espíritu, tenemos un espíritu en el cual nos unimos en el Señor y llegamos a ser un espíritu con Él. ¿Se imagina eso, hermanos? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Qué tan precioso es el Espíritu de Dios? ¿Qué tan santo es el Espíritu de Dios? ¿Qué tan especial es el Espíritu de Dios? ¿Qué tan puro y correcto es el Espíritu de Dios? ¿Qué tan poderoso? ¿Qué tan glorioso es el Espíritu de Dios? Y el ser humano, los hijos de Dios, tenemos una parte en nosotros donde ese Espíritu habita, donde ese Espíritu mora. Ese lugar es un lugar santísimo. Así como ocurría con el tabernáculo, así como ocurría con el templo, nosotros también tenemos un lugar santísimo donde mora el Espíritu de Dios. Y por eso la palabra hace un gran esfuerzo para advertirnos de no bajar la guardia. ¿Para qué? Para que nuestra alma, para que nuestra carne, para que las situaciones exteriores en nuestro entorno no vayan a ejercer en nosotros condiciones de pecado, donde no vaya a haber una influencia en nosotros para que nosotros dañemos esa condición, ese estado, esa voluntad de Dios hecha con la iglesia, de ser portadores de su espíritu y de pronto ir a manchar ese templo, ir a profanarlo, apagar el espíritu. La palabra dice, no apaguéis el espíritu. Entonces por eso la palabra de Dios hace ese esfuerzo tan grande para que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, para que vigilemos nuestro cuerpo, para que vigilemos nuestra alma, para que vigilemos nuestro entorno y demos la altura al propósito que Dios ha establecido para con su iglesia. Pero ¿cómo lo podremos dar? Con nuestras fuerzas no podemos, con nuestra humanidad no podemos, nosotros no podemos, pero por su Espíritu obrando en nosotros, morando en nosotros, sí lo podemos lograr. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante. Recordemos ese curioso episodio en Juan capítulo 2 versículo 19, donde le estaban mostrando al Señor Jesús la gloria del templo que se levantó y se terminó con Herodes. Y el Señor Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces ahí hay un concepto muy interesante. Y analicemos, mis hermanos, que ahí el Señor Jesús está hablando de su muerte y de su resurrección a los 3 días. Ahora miremos en ese mismo contexto de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección a los 3 días y de lo que ocurrió. Miremos este pasaje en Efesios capítulo 1 versículo 20. El poder de la fuerza del Padre de gloria operó en Cristo. Nuevamente leo. El poder de la fuerza del Padre de gloria operó en Cristo. ¿Cómo?
resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo nos lo dieron por cabeza sobre todas las cosas, a nosotros la iglesia. Y dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y está hablando en el mismo contexto de su muerte y de su resurrección. En Efesios 1, versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es muy interesante cómo el Señor habló de ese templo que iba a ser destruido y que a los 3 días iba a ser levantado, y Él dijo que ese templo era su cuerpo. Y ahora Él ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces ese cuerpo es el templo. Y no es un templo con la gloria del templo de Herodes, sino es un cuerpo que el Señor mismo ha instituido, que el Señor mismo ha establecido. El templo que somos nosotros, que somos la iglesia, que somos edificados, que en la cual la gloria del Señor puede llenar esa casa, en la cual el Señor tiene propósitos muy superiores a los del templo de Herodes. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice que Moisés a la verdad fue fiel en todo lo que tuvo que ver con el tabernáculo, en todo lo que tuvo que ver con la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces esa casa del Señor somos nosotros, ese templo del Señor somos nosotros, ese templo el cual sirve ¿para qué? Para que el Señor habite, para que el Señor oiga las oraciones, para que las responda, para ofrecer los sacrificios, ya lo vamos a ver, para que el Señor santifique y sea santificado, ese gran sumo sacerdote. Esta distribución del templo que estaba en el corazón de nuestro Padre constaba de una parte muy interior y muy íntima, que era el lugar santísimo, que ya nosotros lo relacionamos con el espíritu de sus hijos. Es ese lugar santísimo. Y estaba el lugar santo, que el lugar santo también era una parte interior. Y estaba el atrio, que el atrio era algo visible, que era la parte exterior. Al igual que el tabernáculo y el templo, que estaba distribuido en 3 secciones, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Asimismo, nosotros somos tripartitos, es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra parte exterior es nuestro cuerpo, la parte visible. Esa parte exterior, que es nuestro cuerpo, se relacionaría directamente con el atrio del tabernáculo y del templo, ya que el Señor está diciendo que nosotros somos su templo, para morada de Él y para todo, por cuanto Él lo ha dispuesto en su voluntad. Entonces, si Él dice que nosotros somos su templo, estamos analizando esas características importantes acerca del templo. Entonces, detengámonos un poquito
a mirar ese aspecto exterior, a mirar ese aspecto del cuerpo, de nuestro cuerpo, esa parte del atrio. Sí, recuerden el que leímos en Éxodo 29, que decía que habría un holocausto continuo a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, en el atrio. Es decir, en nuestro cuerpo debe haber un sacrificio continuo delante de Yahvé. ¿Sí? Y dice que ahí me reuniré con ustedes, allí les hablaré. ¿Sí? Entonces desde su presencia, desde ese lugar santísimo que se desborda y va avanzando a través de nuestra alma y también prepara nuestro cuerpo para el Señor. Levítico 6, versículo 12, dice que habrá un fuego encendido en el altar que no se apagará, sino que se pondrá leña en la mañana y el fuego arderá continuamente en ese altar y no se apagará. ¿Recuerdan, hermanos, allá en Romanos capítulo 11, donde Pablo hablaba de la condición de Israel, de haber sido quitado de ese olivo por un momento mientras el Señor daba su trato con Israel, y que nosotros no nos jactáramos, que nosotros aprovecháramos más bien con humildad esa rica savia del olivo, que tuviéramos temor y que andemos en esa novedad de vida, en esa oportunidad preciosa que el Señor nos dio a nosotros los gentiles de participar de ese buen olivo y de participar de esa obra de Cristo así directamente. Entonces eso es en el capítulo 11 de Romanos. Y en el capítulo 12 dice, así que, hermanos, en el versículo 1, así que, con todo esto que hemos venido hablando, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces empezamos a encontrar referencias que en esa parte exterior, en ese atrio, es donde van a estar los sacrificios. En esa parte exterior, en ese cuerpo. Dice ahí que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. ¿No ven, hermanos? Entonces, cuando escuchamos esa expresión de que vamos a ir al culto y vamos a estar en culto, ¿sí? Nosotros rendimos culto al Señor también presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que sacrificar ese cuerpo. Y eso lo hace uno con mucho gusto, aunque duela, aunque fastidie, aunque moleste. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto con los cristianos? ¿Por qué esa locura? Porque conocemos un propósito. Si no conociéramos ese propósito, nos desesperaríamos, nos desanimaríamos, nos quebraríamos y no podríamos. Así como el soldado que se somete a grandes pruebas, a grandes intemperies, a grandes condiciones difíciles, así como el soldado que lucha para obtener grados mayores, para obtener rangos especiales, para adquirir habilidades, para tener esa honra, para tener esa gloria, ese estatus. Sufre, pero el soldado sabe que es con ese propósito y por eso lo soporta y por eso genera gloria y por eso lo hace y por eso soporta el dolor. Como esos lemas del gimnasio, esos lemas conocidos de que si no duele no sirve. La persona que está en el gimnasio siente el dolor, siente el sufrimiento, pero entiende el propósito y lo hace con mucho gusto. Lo mismo pasa con el cristiano. Sí, entonces podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Por qué golpeamos nuestros cuerpos? Desde el espíritu, desde la voluntad. ¿Sí? No en el sentido de flagelarnos
sino en el sentido de someterlo a la voluntad del Señor. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay un propósito. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, nos viene hablando el Espíritu Santo a través de nuestro hermano Pablo y dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y está hablando de los atletas. Un atleta de todo se abstiene, ustedes lo saben. Un atleta cuando está formándose no come hamburguesas todo el tiempo, en momentos de competición ni siquiera está en intimidad con su esposa, de todo se abstiene. ¿Para qué? Para dar un rendimiento mayor. ¿Para qué? Para obtener una corona que al fin y al cabo es corruptible. Y ahí en 1 Corintios 9:25 dice que nosotros también de todo nos abstenemos, de todo aquello que nos hace daño, de todo aquello que el cuerpo a veces desea, la carne quiere, la carne jala, a través del espíritu que influye a nuestra voluntad, golpeamos nuestro cuerpo y sacrificamos nuestro cuerpo y también nos abstenemos para recibir también una corona, pero esa corona es una corona incorruptible. Entonces dice aquí nuestro hermano Pablo en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Tesalonicenses, por cierto, esa carta a los tesalonicenses tenía una firme intención, como la esencia de todo el Evangelio, de preparar a los hermanos para aquel día. Que esa es la intención que tiene el Señor con nosotros, que esa es la intención que hay dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, prepararnos para aquel día. Sino que en Primera de Tesalonicenses lo vemos de manera muy repetida. Al final de cada capítulo nos damos cuenta que se les recuerda a los hermanos el día del Señor, el regreso del Señor, el juicio del Señor, que estaremos delante de Él y que debemos trabajar para estar delante de Él. Y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 23, dice, ese Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos una visión panorámica del templo, el cual somos nosotros, el cual somos la iglesia. En un primer aspecto individual, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y hay un aspecto general que es la iglesia, como su templo. Entonces, la palabra nos dice que tengamos en cuenta, que observemos nuestro espíritu, que no apaguemos el espíritu, que andemos en las cosas del espíritu, que seamos guiados por el espíritu, que nos ejercitemos y que ese espíritu desborde para que pueda domar nuestra alma, en esa alma en la cual está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Entonces, a raíz de que existe esa nueva vida en Cristo y en consecuencia de esa presencia preciosa del Espíritu que va llenando, nuestra mente se va corrigiendo y esos pensamientos empiezan a llevar a sometimiento a la cruz de Cristo. Y esa voluntad ya no es una voluntad desbocada que obedece a la carne, sino es una voluntad que ha sido influenciada, que ha sido corregida por el Espíritu, que ha sido enseñada,
a la cual se le ha dado revelación, se le ha dado dirección, se le ha dado luz para que nuestra voluntad obedezca al Espíritu y nuestras emociones sean también sujetas a ese mismo Espíritu. Entonces, si ese lugar santísimo empieza a desbordar y empieza a corregir nuestro lugar santo, eso también resuelve a nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos estar cuidando nuestra parte espiritual, vigilando nuestra alma, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que sentimos, y vigilando nuestro cuerpo, qué es lo que vemos con nuestro cuerpo. Y como decíamos, hay un esfuerzo muy grande de parte de la palabra del Señor, la cual es espíritu y es vida, para que nosotros cuidemos nuestro templo. Primero que todo, siendo conscientes de esa realidad tan grande y tan preciosa en la cual el Señor nos puso. Recordemos allá en Mateo 6:22, que dice que la lámpara de nuestro cuerpo, ya que estamos haciendo énfasis al cuerpo, es nuestro ojo. Así que si nuestro ojo es bueno, si cuidamos lo que estamos viendo, todo nuestro cuerpo, ¿qué? Estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es maligno, nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces son cuestiones muy importantes a la cual el Señor nos está llamando hoy, para que en términos generales seamos conscientes y despertemos esa conciencia en nosotros, esta conciencia es una parte espiritual de nosotros, de por qué el Señor nos llama templo y cuál es esa distribución que hay hoy en día en nosotros, así en términos generales. Y quisiera terminar, hermanos, este compartir con un ejemplo que hay en Primera de Reyes 18. Es una palabra muy hermosa del Señor que ha marcado mucho mi vida en lo personal. Y es una invitación para que el día de hoy tengamos en cuenta 3 aspectos, además de los 3 aspectos del templo y de los 3 aspectos de nuestro cuerpo. Tengamos pendientes 3 aspectos que convergen y que tienen que ver con lo que estamos diciendo, y es algo que el Señor ha venido llamando para que los tengamos en cuenta en el aspecto individual, en el aspecto familiar y en el aspecto como iglesia, como congregación, ¿sí? Entonces, antes de leerlo de Primera de Reyes 18, quiero que recordemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, más o menos hasta el 43, donde Pedro predica la palabra. Las personas sienten ese llamado del Señor y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en 4 aspectos. Para que los tengamos en cuenta, mis hermanos. Esos 4 aspectos, ¿cuáles son? 1, la doctrina de los apóstoles. 2, la comunión los unos con los otros. 3, el partimiento del pan. Haciendo memoria de la obra del Señor, de su cuerpo, de su sangre, de su sacrificio. Y número 4, en las oraciones. Entonces, 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2, perseveraban en la comunión los unos con los otros.
3 perseveraban en el partimiento del pan, como el Señor Jesús lo ordenó. Y 4 perseveraban en las oraciones. Entonces, Primera de Reyes capítulo 18 es la historia cuando el rey Acab se encuentra con Elías y le dice: ¿tú eres el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo. Entonces aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque esa voluntad del Señor que se está cumpliendo en la iglesia es algo que empieza a interactuar de alguna manera con las personas que están en el mundo. Las personas que están en el mundo empiezan a ser invitadas al arrepentimiento. ¿Sí? No es la obra del Señor, no solamente es algo que ocurre a puerta cerrada, solamente con los que el Señor tiene en este momento, y es algo privado que nadie debe saber ni nadie debe ingresar. No, es algo que empieza a tener frutos, y también frutos para con el mundo. ¿Por qué? Porque allá en el mundo hay personas que el Señor también ha escogido, y hay personas que el Señor quiere que se arrepientan, y hay personas que el Señor quiere que conozcan de Él, y hay personas que el Señor quiere que miren que Él es real y que miren su testimonio. Allá afuera hay personas que el Señor quiere que esas personas miren el candelero, como en Mateo. Dice, el candelero, que es la iglesia, no se esconde, sino que se pone para que alumbre. Y dice, de esa manera alumbre vuestra luz delante de los hombres. Vuestra luz es la luz de Cristo. Somos el candelero, hermanos, que somos portadores de la luz de Cristo. ¿Para qué? Para que los hombres vean esa luz, los demás, el mundo. Esa es la interacción con el mundo. Y glorifiquen al Padre. Entonces aquí vemos nosotros en Primera de Reyes esa interacción de Elías. Y el Señor hace que Elías llame a todo el pueblo para que haya esa interacción. Versículo 21, y acercándose Elías, le dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: ¿solo yo he quedado profeta de Yahvé? ¿Más de los profetas de Baal hay 450 hombres? Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Aquí este es el versículo 30. Elías le dice a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y Elías qué hizo? Arregló el altar de Yahvé, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé. Entonces aquí empecemos a hacer unas pequeñas relaciones, hermanos. Cuando el Señor inició su obra con la iglesia, como lo acabamos de leer en Hechos,
con el ejemplo de Pedro. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles podrían representar esas 12 piedras que todos nosotros tenemos a nuestro alrededor. La doctrina de los apóstoles es muy importante que nosotros la sigamos. Esa doctrina contiene la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el depósito que el Señor Jesucristo dejó a los apóstoles para nosotros, para su iglesia, para ser edificados. Entonces Elías tomó esas 12 piedras. ¿Por qué Elías tomó esas 12 piedras? Porque el altar de Dios estaba arruinado. Y dice que tomó esas 12 piedras y edificó un altar en el nombre de Yahvé. Nosotros tenemos también esa fe, nosotros tenemos también esa doctrina de los apóstoles, como ocurrió en el ejemplo que acabamos de leer en Hechos, que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en el segundo aspecto, ¿cuál era? La comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque esa doctrina, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo que todos conjuntamente vayamos siendo edificados para el Señor, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. Y esto se le está hablando a los gentiles. Dice que ya no somos extranjeros, hermanos, que ahora somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En esa piedra principal, que es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Lo ven, mis hermanos? Es algo muy hermoso, es algo muy hermoso y el Señor, yo sé que estará hablando a los corazones de cada uno de nosotros con su palabra. Entonces, continuemos la lectura que venimos haciendo en Primera de Reyes 18, versículo 32. Después Elías hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Entonces Elías ya había tomado esas 12 piedras que estaban esparcidas, porque el altar de Dios estaba arruinado, y había edificado con esas 12 piedras, que es algo que nosotros también podemos hacer. Podemos tomar esa doctrina de los apóstoles. Podemos permitir la edificación del Señor, como lo acabamos de leer en Efesios, a través de la doctrina de los apóstoles, que es lo que Él nos dejó, que es lo que Él provee en este momento y ha proveído para la humanidad, para que restauremos el altar del Señor,
para que empecemos a andar en sus propósitos conforme a su voluntad. Entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan que representa ese sacrificio que nos hizo salvos. Ese sacrificio que se encargó de ¿qué? De nuestros pecados. Y aquí Elías prepara el sacrificio, prepara el holocausto. Y un holocausto, lo que no se le echa es agua, hermanos. El agua es contraria a lo que se necesita cuando se va a levantar un altar. ¿Qué es lo que es contrario al sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que es contrario a que el altar de Dios funcione en nuestras vidas, en nuestra familia, en la congregación? Pues el pecado. Y Elías le estaba diciendo prácticamente al pueblo, a ese pueblo desobediente, a ese pueblo que iban a ser testigos del poder de Dios, a los que se habían alejado del Señor y a los que estaban acercándose hasta ahora y a los que estaban indecisos, a todos. Les estaba diciendo, ¿tienen mucho pecado? ¿Tienen demasiado pecado que no cabe en este altar? ¿Quieren que haga una zanja alrededor del altar para que quepa tanto pecado? Eso que es tan contrario a lo que se necesita para levantar un holocausto delante del Señor. Pues echen todo el pecado en ese sacrificio. Echen todo el pecado que se necesite. ¿Ya lo echaron? Echen aún más. Porque cuando las cosas están en orden delante del Señor y cuando se ha dado un sacrificio y se ha preparado una Pascua para nosotros, no hay pecado que valga. Esa Pascua que fue sacrificada por nosotros es Cristo, hermanos. Él vino a encargarse del pecado. Él vino a llamar a una iglesia. Él vino a ordenar un templo. Él vino a anunciarnos sus planes y a preparar una boda. Y Él fue sacrificado por nosotros. ¿Cómo no perseveraremos en el partimiento del pan? Si es la memoria de esa obra de amor que el Señor hizo por nosotros. Si Él tanto ha perseverado por nosotros que aún su propia vida dio y aún después de dar su propia vida no nos suelta y está ahí fiel todo el tiempo con nosotros. Entonces, en este escenario de Elías ya tenemos 3 aspectos del que habíamos visto en Hechos. La doctrina de los apóstoles, con las 12 piedras, la edificación del cuerpo, con la comunión los unos con los otros y el sacrificio preparado en relación con el pecado. ¿Y qué hace falta, hermanos? La oración. Dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, entonces cayó fuego de Yahvé y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron,
Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Mis amados hermanos, el Señor nos invita a que restauremos el altar de Dios que está arruinado, que restauremos ese altar en nuestra intimidad con Él, en nuestra individualidad con Él, que tomemos esas piedras, que edifiquemos en nosotros, que cortemos la leña, que pongamos el holocausto, que echemos el agua ahí en el holocausto y oremos y restauremos ese altar. Y una vez restaurado ese altar, que restauremos el altar en nuestros hogares, que restauremos el altar en nuestras casas y juntamente con las personas que vivimos, con nuestra familia, con nuestros hogares, levantemos un altar en nombre de Dios, como Él lo enseña en su palabra, tomando esas piedras, esa doctrina de los apóstoles y edificando y poniendo el sacrificio de Cristo y echando nuestros pecados allí, a Él, y juntamente con Él estando nosotros también y orando, hermanos. Parecen pasos sencillos, pero les aseguro, hermanos, que son pasos que van a abarcar todos los aspectos de nuestra vida y van a cuidar ese lugar santísimo que hay en nosotros. Y van a cuidar la emanación de ese lugar santísimo a nuestra alma y a nuestro cuerpo para podernos presentar irreprensibles delante de Él. En lo individual restauremos nuestro altar delante del Señor. En nuestros hogares restauremos el altar de Dios. En el lugar donde estamos, en nuestra ciudad, en nuestra vereda, como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo, hermanos, restauremos el altar del Señor. Preparémonos, porque no somos solos, somos miembros los unos de los otros. Preparémonos porque el día del Señor está cerca. Preparémonos para presentarnos delante de nuestro Señor, para funcionar como candeleros, hermanos. Si funcionamos como candelero, así como el Señor lo ha dispuesto, si restauramos el altar, que eso se hace trabajando, creyendo. Si lo restauramos, hermanos, va a descender fuego del Señor. ¿Y quién va a ver ese fuego? Los que están alrededor nuestro van a ver ese fuego. Y el corazón de ellos, solamente hasta ese momento en que el altar del Señor se ha restaurado, solo hasta en ese momento el corazón de ellos, de los que están viendo, se volverán delante del Señor y dirán: Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Cuidemos la obra del Señor en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra congregación, en el lugar donde estemos. Y eso va a permitir que las personas sean llamadas al arrepentimiento. Eso va a permitir que haya un testimonio para aquel que lo necesite. Para que haya autoridad cuando le digamos a las personas:
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ellos ya han escuchado ese mensaje muchas veces, pero muchas veces necesitan tener ese testimonio. Y para los que necesitan ese testimonio, espero que el Señor nos permita en algún momento estar allí, con un altar restaurado. Y para los que tal vez no necesiten ese testimonio y que hayan podido ver la cruz, que podamos juntos trabajar en la obra del Señor por amor a nuestro Padre, por amor al mundo. Que el Señor nos continúe bendiciendo y que el Señor nos guíe en este corto tramo de peregrinaje que nos queda delante de Él, hacia la ciudad de Dios, hacia esa puerta preciosa que es Cristo, en el tribunal de Cristo. Un abrazo, mis hermanos. Gracia y paz.